Bienvenidos al 16º Seminario de Pensamiento Crítico, Memoria e Historia. La mesa de hoy es la dialéctica de las revoluciones y las contrarrevoluciones en la historia. Para ello nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Calderón. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte, que nos va a acompañar, va a darnos una presentación también. Nos acompaña también lo que es el doctor Arturo Luis Alonso Padilla. Él militó en el Partido Mexicano del Proletariado, el Colectivo Internacionalismo Comunista, es jefe de la revista La Libertad en la ENA y de La Libertad. Ha participado en ha militado también en diversos sindicatos, desde la D2 A1 del INA, el Sindicato Único de Trabajadores de Pesca y el actual Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, siendo, por ejemplo, uno de los fundadores de la sección de investigadores del sindicato mayoritario en el INA. Es doctor en Historia por la USC, es también doctor en Antropología por la ENA, en Ciencias Sociales por la UAM, tiene estudios de Ciencias Sociales en la UAM, es maestro en Historia y Etnohistoria por la ENA y licenciado en Historia por la ENA y licenciado en Economía por la ENA. Tiene varias publicaciones, entre ellas su más reciente libro, La Insurrección de los Jóvenes, la expresión guerrillera. Nos iba a acompañar también Manuel Aguilar Mora. Es un reconocido por años militante trotskista. Sin embargo, lamentablemente habló en la mañana de que está enfermo, no pudo asistir. Es una persona un poco ya grande, mayor. Se le complicó un poco su asistencia, lamentablemente. Pero bueno, sin más, pues vamos a ir comenzando. Y bueno, me faltó agregar, por ejemplo, el doctor Cuauhtémoc Calderón es también investigador, es ni emérito. Recién obtuvo su nombramiento y pues vamos a comenzar. ¿Comienzas tú, Cuauhtémoc? ¿Yo? Sí. ¿Hacemos cuánto? Unos 20 minutos. ¿Tenemos 20 minutos? Sí. La mesa. Bueno, sí. Yo les voy a exponer el tema de la revolución y contrarrevolución en el marco pues, del modo capitalista pues, de producción, que está muy relacionado con la formación del Partido Proletario Independiente. Vamos a ver de qué se trata cuando hablo de la formación del Partido Proletario Independiente. Lo que hay que hacer primero es un poco definir qué entendemos por marxismo, ¿no? El marxismo es el programa de la revolución unitaria socialista mundial o comunista, ¿sí? Por una parte. Y por otra parte es la teoría que estudia y anticipa los procesos, las contrarrevoluciones. O sea, el papel del marxismo, por un lado, es una ciencia, ¿verdad? Que es una teoría de la revolución comunista, pero aparte es una teoría explicativa de los procesos contrarrevolucionarios que se han dado a lo largo de la historia del capitalismo. Como dice Marx, un avance revolucionario del proletariado genera una contrarrevolución burguesa, cerrada y poderosa. Esto crea un adversario contra el cual el partido de la subversión, o sea, el partido proletariado, va a ir madurando, convirtiéndose en un partido verdaderamente revolucionario. Eso es lo que plantea Marx. O sea que lo que sigue. O sea que lo que hay que entender es que la evolución, el curso histórico del sistema capitalista implica no solamente en términos económicos, grandes crisis de fluctuaciones o crisis de casino, implica el aceleramiento de las contradicciones internas del propio sistema que se expresan en un primer momento en el tomo, por ejemplo, si ven el tomo 1 del Capital,
Dice, mercancía y su secreto nos expone que en la mercancía hay una contradicción entre el valor de uso y el valor, entre las necesidades sociales, ¿no?, y las relaciones de producción capitalistas, que son la mercancía, el dinero, el capital, y por otro lado están las necesidades de la sociedad o de la comunidad humana. Entonces, esas contradicciones estallan periódicamente como catástrofes, que lo vamos a ver, una revolución. Entonces, lo que les voy a exponer son 4 puntos. Primero, un recordatorio, porque creo que se les olvida en las escuelas, pues, de historia, que hay una concepción materialista, pues, de la historia. Un leve recordatorio. Segundo, el concepto de partido y clase, que es muy importante para entender lo que es una clase social desde una perspectiva marxista, ¿sí? Y las nociones de revolución social, revolución internacional pura y múltiples revoluciones. Y el concepto de revoluciones, pues, múltiples, que son revoluciones por áreas, pues del planeta. Y al final, ¿cuál fue la dialéctica entre el partido histórico y partido, pues, formal a lo largo de la historia de los últimos, del siglo, pues, XIX hasta la fecha, ¿sí? Entonces, cabe recordar que para Marx habla de un modo de producción, sí, capitalista, ¿no? Entonces dice, el modo de producción, pues material determina al proceso social, político e intelectual de la vida, ¿sí? La existencia social configura la conciencia y en un punto determinado de este desarrollo de las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, transformándolas en restricciones para el desarrollo, pues, social. Esto da inicio a una época de revolución, social, ¿no? Marx también sí sostiene que una formación social no perece hasta que todas sus fuerzas productivas se hayan desarrollado por completo, y las nuevas relaciones de producción no surgen hasta que las condiciones necesarias se hayan incubado dentro de la sociedad antigua. Ahora me van a preguntar, bueno, sí, ese rollo ya lo hemos oído desde el manual de Nikitin en mi época, Marta, sí, esa. Entonces, pero lo que hay que entender es que es una fuerza, pues, productiva. Así como en la naturaleza hay órganos de la naturaleza, o sea, los vegetales, ¿no? Marx habla de la tecnología, natural, ¿no? Los árboles, los propios animales, la evolución, el concepto, pues, de evolución de Darwin, ¿no? Cómo se van conformando estos órganos. Entonces, las fuerzas productivas son órganos producidos por el hombre como un colectivo, como una comunidad humana que interactúa con la naturaleza. Entonces, en ese proceso, el hombre va creando órganos histórico-naturales, más los llama así, son fuerzas productivas. Entonces está la ciencia, en el capitalismo es la ciencia, el progreso técnico, la maquinaria y la gran industria, los celulares, ¿no? Las nuevas tecnologías de la información son fuerzas productivas que son producidas por el hombre.
y tienen la forma de valores de uso, ¿sí? Son órganos que tienen un valor de uso. Entonces, esas fuerzas, y entre esas fuerzas productivas, la más importante es el proletariado. El proletariado surge como consecuencia de lo que es la manufactura, la gran industria, ¿no? Surge una clase revolucionaria que es el obrero colectivo, ¿sí? Que está en el tomo 1, ¿no? Tomo 1, sección, el proceso de organización, ¿no? Ahorita me acuerdo, pero está en la sección quinta. Entonces, este obrero colectivo es el que se conforma y va constituyendo su cuerpo a través de luchas inmediatas, ¿no? Hasta que llega a la huelga general, huelga política, y su lucha se va transformando en una lucha más política, en donde va identificando al propio enemigo, que es el capital, y se reconoce a él mismo como sujeto a través de ¿qué? De un programa, de una teoría, que es el marxismo. Entonces, digamos, en el prefacio a la edición alemana del 88 del Manifiesto Comunista, Engels expone que la producción económica y la estructura social derivada de cada época constituye la base de la historia política e intelectual, ¿no? Entonces, el marxismo va en sentido contrario a las tesis de Max Weber. Max Weber era el más furibundo antimarxista de la época. Inclusive él tuvo ciertos acercamientos con los nazis, ¿no? Entonces, Max Weber, como toda la escuela neo-austriaca, ataca esta visión diciendo que lo más importante es la superestructura, ¿no? Las ideas, esta religión, en el famoso trabajo sobre el protestantismo, como base de desarrollo del capital. O sea, es una visión inversa a esto. Entonces, toda la historia es entonces, para el marxismo dice toda la historia es la historia de la lucha de clases. Marx dice que él no es el que inventó la lucha, que hay autores anteriores a él que hablan de lucha de clases. Y hay un punto en el que la lucha de clases es tan intensa que en el punto de inflexión, de confrontación entre las dos clases, en donde va a mediar las clases medias, ya sabemos, las nuevas clases medias van a ir mediando, en un punto tan radical que no pueden emanciparse de la burguesía si liberan al mismo tiempo y para siempre a toda la sociedad de la explotación, la opresión y la lucha de clases, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el proletariado es un sujeto de la historia. Marx argumenta que las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social, un antagonismo que surge en las condiciones económicos sociales de vida de los individuos, donde las fuerzas productivas desarrolladas en el seno de la sociedad burguesa crean las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Con esta formación social se concluye la prehistoria de la humanidad. Estamos hablando que realmente estamos viviendo en la prehistoria de la humanidad, que son sociedades de escasez, de clases sociales y de lucha de clases, ¿no? Realmente el comunismo es un modo de producción, como vamos a ver, que supera estas contradicciones basados en el desarrollo de las fuerzas productivas ilimitadas, donde las relaciones comunistas y socialistas de producción no se van a convertir en un obstáculo, sino van a ser la base del nuevo desarrollo de las fuerzas productivas.
Ahora, en este marco vamos a ver que no es un proceso lineal, sino que, como dice Trotsky en Noveno de 26, dice: las revoluciones históricamente han sido siempre seguidas por contrarrevoluciones. Hay revolución y construcción, son procesos. Las contrarrevoluciones siempre han hecho retroceder a la sociedad, pero nunca tan lejos como para llegar al punto inicial de la revolución. Las sucesiones de revoluciones y contrarrevoluciones es producto de ciertos aspectos fundamentales en el mecanismo de la sociedad de clases, la única en la cual las revoluciones y contrarrevoluciones son posibles. O sea, las revoluciones únicamente es posible en una sociedad de clases. Yo creo que ya lo vieron en la sesión pasada con la revolución burguesa. Ahora estamos hablando de revoluciones y contrarrevoluciones en el contexto de las revoluciones proletarias, ¿sí? Es diferente el marco. El curso histórico pues, del capitalismo se ha caracterizado por una serie de discontinuidades y continuidades, ciclos de revoluciones sociales y contrarrevoluciones que le han permitido expandirse globalmente desde el siglo XVI hasta el presente. Las revoluciones sociales representan discontinuidades, o sea, catástrofes, o sea, así como un huracán, ¿sí? Son catástrofes, rupturas en el proceso histórico derivadas del choque entre las fuerzas productivas y relaciones de producción. Capitalistas, así como de la lucha de clases entre las dos clases, en donde van a mediar, en el caso del capitalismo pues moderno, las nuevas clases medias y las antiguas clases medias, ¿no? Los campesinos, todas esas clases que no tienen realmente un programa propio y que se van acomodando en el proceso de confrontación. Como vamos a ver, en el caso del ascenso después de Hitler, las votaciones del 28, el partido comunista tuvo 3,5 millones de votos. Los nazis tuvieron 6 millones. ¿Sí? Entonces, lo que se plantea, Trotsky plantea la idea de que la burguesía en ese momento estaba dividida, dice, la gran burguesía financiera estaba dividida en dos campos, unos que iban por la vía de la socialdemocracia y otros por la vía del nazismo. Y en ese juego, los sectores de las clases medias y nuevas clases medias se iban acomodando, ¿no? Esos son, digamos, los prolegómenos del ascenso de Hitler, ¿no? Dice, entonces son discontinuidades así como entre las dos clases, ¿no? Tras la confrontación final y eventual derrota del proletariado, estamos hablando que, digamos, el proletariado ha sido la clase más derrotada en la historia, ¿eh? Hay que tener muy claro eso. Tras la confrontación mundial y eventual derrota del proletariado, el Estado burgués puede adoptar una forma bonapartista, en el caso mexicano como el cardenismo, fascista, un régimen nazi, o un régimen estalinista, que es un caso diferente a los otros que podemos ver. Con la victoria de la burguesía sobre el proletariado, se abre un periodo de contrarrevolución caracterizado por la destrucción y atomización de toda forma de organización proletaria independiente, tras la cual se inicia una nueva fase de desarrollo del capitalismo y de desarrollo de las fuerzas productivas, seguida de un subsecuente despliegue de la lucha de clases y el eventual choque otra vez entre las fuerzas productivas y relaciones de producción, y la aparición de nueva cuenta del proletariado en la historia. O sea, es un proceso que nunca se va
nunca se va a acabar, o sea, pues sí va a tomar tiempo. Por eso hay una crítica a una visión postmoderna de que a todo le llaman fascismo y nazismo, ¿no? Es que es fascista, ¿no? El fascismo no es un epíteto, ¿no? O sea, si tú puedes decir que te cae gordo, es un facho, ese profesor es un facho. Pues sí, pero el fascismo es un fenómeno histórico que se da en ciertas condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, el punto siguiente es partido y clase. Entonces, vamos a ver que en este proceso se va constituyendo una clase, un sujeto en la lucha, desde lo económico hasta lo político se va constituyendo. Y entonces, desde la óptica de Marx, el concepto de clase no podemos disociarlo del concepto de partido. Pero no los partidos esos de las elecciones, no, esas son expresiones de ciertas clases o ciertos intereses electorales, ¿no? Pero esa es otra cosa. Estamos hablando de un partido como clase. ¿Qué es un partido? Partido, el concepto de Marx es de clase en sí a clase para sí. O sea, el proletariado como clase dentro del sistema, porque surge como parte de la propia historia de las contradicciones del sistema, y como clase que toma conciencia de sí misma, pero esa conciencia la toma a partir de la teoría marxista, y es el momento en que se constituye en partido independiente de la burguesía. Ya no va a la cola ¿cómo se llama? De la burguesía nacionalista, ya no va a la cola de las luchas burguesas, y ya no va a la cola de ningún tipo de transformación o esta idea. Por ejemplo, en el caso pues de México, hay una idea de que la Revolución Mexicana es inconclusa, ¿no? Hay que alcanzar las tareas burguesas, el proletariado debe estar sometido a un programa burgués. Pues no, la revolución aquí pues culminó sus tareas históricas en el 27, ahorita ya la clase obrera debe tener otras teorías, y su perspectiva es la revolución socialista. Bueno, entonces rápidamente vamos a hablar el concepto Lenin de lo que es la revolución social. Revolución social dice: según Lenin, toda revolución representa un cambio abrupto en la vida de las grandes masas, y solo ocurre cuando las condiciones han madurado suficientemente. O sea, eso va a coincidir con lo que plantea Marx. Y un tema importante es decir que realmente el capitalismo por sí mismo se va a reproducir al infinito. Como dice Marx en los Grundrisse, el límite del capital es el propio capital. No hay límite de mercado, no hay límite de la calle, sí, no hay un límite económico, ¿sí? Siempre lo va a superar, ¿sí? El mercado funciona a pesar de lo que digan los keynesianos, o los que quieran una economía estatizada. El Estado siempre va a funcionar. Entonces, ¿cómo se supera el capitalismo? Es la lucha de clases, la confrontación, que es lo que dice el KPD en su programa. El límite del capital es la confrontación entre el proletariado y la batalla final, que como dice Engels, se va a dar en el marco de la democracia burguesa, de la república democrática, dice. Bueno, entonces hay una serie de revoluciones de acuerdo con las áreas de expansión. La inicial es Europa, que vamos aquí a empezar. O sea, las revoluciones son momentos de ruptura, de dialéctica, vamos a
la página 15 para que ya no... Dice, entonces, bueno, hay ciclos de revolución, ¿no? Proletaria. El primer ciclo se abre en 1847 en Europa y se cierra en 1871. Y dice, con ello el ciclo del proletariado en el área occidental llega a su fin. Y, digamos, el centro de la revolución se va desplazando hacia Oriente, hacia Rusia. Después viene, en 1889 se da la fundación de la Segunda Internacional, que es un partido formal, ¿sí? El 17 se da la Revolución Rusa como una revolución doble y múltiple, o sea, una revolución doble porque era burguesa y proletaria. Le recuerdo los textos pues de Lenin sobre los dobles, sobre el doble poder, y le recuerdo que Rusia era un país pues agrario, había una inmensa masa pues de campesinos y una pequeña cantidad pues de industrialización en ciertas zonas. La revolución del 18 se puede caracterizar como una revolución pura, pues sí, proletaria pura. En el 19 se da la fundación de la Tercera Internacional en Moscú, con lo cual se vuelve a reaparecer el partido formal. El partido formal aparece en 1847 con la Liga de los Comunistas, Segunda Internacional, o sea, son episodios donde se va a constituir el proletariado como clase. Tercera Internacional, en donde realmente surge un partido comunista más poderoso y más grande, con muchos errores teóricos y de táctica que no vamos a platicar aquí, pero hay un avance significativo. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? En momentos de revolución se da la unificación entre el movimiento proletario práctico con la teoría. Es en esos momentos. Fuera de esos momentos, ambos están pues separados. La teoría pues, sí aparece como un conjunto pues, de sectas que están dispersas a lo largo de la... Y se les llama, eso es un partido en sentido histórico, ¿sí? Donde no tienen la fuerza pues, material para inducir un cambio pues, material. Dice, bueno, entonces pasamos a, muy importante, la cuestión de la unificación de lo que es la teoría y la práctica se dio en el 64 con la Primera Internacional. Dice, y con la tercera se vuelve a superar la fragmentación, reagrupando a la clase obrera a escala internacional. Con ello, la derrota de la revolución en nuestro occidente, especialmente en Alemania, en el 18 y el 23, con ello la revolución rusa queda aislada. Y digo, la teoría de la revolución en un solo país, que es la que permea actualmente los que se dicen marxistas, marca el inicio de una fase de contrarrevolución en Rusia, tanto dentro del partido comunista de la Unión Soviética, bolchevique, como del Estado obrero emergente. Este periodo de contrarrevolución se desarrolla en un contexto de una crisis más profunda en Europa, marcada por el ascenso del fascismo y del nazismo y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, con la participación activa de la URSS, la llamada patria, entre comillas, del socialismo, que aquí ya era abiertamente Stalin defiende los intereses del capital mundial, ¿no? O sea, como un burgués, como un país burgués más. Después viene en 1919 la conformación de la Tercera Internacional, del 17 al 27 expansión de la oleada del movimiento internacional, se da un proceso pues, de unificación, del 22 al 23 se da la eclosión del fascismo pues, italiano. Después viene el 23, es una cronología, ¿no? Sobre los hechos. 23
derrota del intento de la revolución fascista alemana. 25 en diciembre el 14 Congreso del PQS adopta la teoría contrarrevolucionaria del socialismo en un solo país. 25 a mediados del quinto Congreso Internacional comunistas se adoptó la bolchevización de los partidos. Les recomiendo la lectura del texto de Rosmer sobre ese tema. Y del 25 al 27 la liquidación y desaparición de la Tercera Internacional, ¿no? Al final, bueno, del 28 al 39, reflujo pues del movimiento y derrota del proletariado internacional. El 33, triunfo del nazismo en Alemania. Del 37, los procesos de Moscú. 31-39, revolución pues española y la derrota. El asesinato por parte de Stalin y el partido pues comunista español de todos los militantes de la CNT y del POM. El saqueo de las reservas del Banco pues, Central de la República Española por parte pues de Stalin. Todo el oro se lo van a llevar hasta Moscú. ¿Por qué? Porque están preparando ya la guerra, o sea, van a producir tanques. 39, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y con el apoyo de la URSS y Stalin a los aliados en supuesta lucha contra el fascismo. Nada más que quiero poner unas características. Bueno, es un anexo porque he hablado de fascismo, de democracia. Bueno, ¿qué es lo que entenderíamos por un régimen democrático burgués? Es el dominio pues de la burguesía. Es un régimen, en un régimen democrático burgués, la clase burguesa y sus fracciones controla el poder del Estado, principalmente a través de instituciones democráticas como parlamentos y elecciones libres. Estas instituciones permiten la reproducción de las relaciones pues, capitalistas de producción y aseguran la estabilidad del sistema y reproducción del capital. Digamos, esta es la forma política normal del capitalismo, ¿sí? Existen otras que es el bonapartismo. Dice, Marx, Engels y todos abordaron la cuestión de las formas de Estados en varios de sus escritos, analizando cómo diferentes regímenes políticos reflejan las condiciones económicas y sociales subyacentes. Tanto el bonapartismo como el fascismo y el nazismo son vistos como respuestas a crisis económicas y sociales específicas dentro del capital industrial avanzado. Entonces, ¿qué es el bonapartismo? Bonapartismo como referencia a los regímenes de Bonaparte y de Napoleón III en Francia es 1. Centralización pues del poder, concentración del poder en una figura autoritaria que se presenta como el salvador del orden social. Segundo, tiene un apoyo popular, intento de obtener legitimidad a través del apoyo popular, aunque a menudo manipulando a la opinión pública y utilizando plebiscitos. 4. Neutralización de la lucha de clases y de las clases sociales, pretensión de actuar por encima de las clases sociales, equilibrando los intereses de la burguesía y el proletariado, aunque en la práctica suele favorecer a la burguesía. Represión y control, uso de la represión y el control policial y del ejército para mantener el orden. Ese es un régimen bonapartista típico, ¿no? Fascismo, nazismo y estalinismo. Entonces, un rasgo es el ultranacionalismo, es la exaltación del nacionalismo y la identidad nacional. En el caso pues del Alemania es un caso particular porque hay un componente de la identidad nacional, es la raza, la pureza de la raza. Autoritarismo, que es la concentración del poder en un líder carismático y un partido único.
Corporativismo, organización de la sociedad en corporaciones controladas por el Estado que buscan integrar a las distintas clases sociales dentro de un objetivo nacional. Represión violenta, uso sistemático de la violencia y represión para eliminar a la oposición política. Propaganda, uso extensivo de la propaganda para manipular la opinión pública y mantener el control social. Y con esto ya se termino y una disculpa por haberme extendido. Muchas gracias. Vamos ahora con el doctor Arturo Alonso. Dijo la palabra, Arturo. Bien, pues mucho de lo que el doctor Calderón ha estado estableciendo lo recorrieron ustedes este semestre. O sea, vieron las revoluciones, van hacia el fascismo, no que vayan hacia el fascismo, van a tocar, digamos, los temas del nazismo y el fascismo, y me parece que lo que él establece pues es un herramental teórico muy importante, necesario, ¿no?, para poder entender, porque la historiografía en general lo que va a establecer es pues una dualidad, que es la dualidad entre el totalitarismo y la democracia, ¿no? Es decir, la historiografía posterior lo que va a decir es que te va a dar la disyuntiva de que existen dos sistemas cuando no existen dos sistemas, que es el socialismo, ¿no?, que desde la democracia lo van a denominar totalitarismo, o el régimen capitalista decadente, ¿no?, que desde la URSS lo van a calificar de esa manera. El problema no es si hay una disyuntiva, sino que ninguno de los dos es una disyuntiva. Ambos conforman lo que es el sistema capitalista de producción. Entonces, el tema, digamos, de la mesa, y qué bueno que nos trae a colación estas herramientas, ¿no?, pues deviene, digamos, en una especie como de caminos, ¿no?, de trends, como de vías, ¿no?, en donde se van presentando de manera paralela pues una lucha material que asalta, digamos, de vez en vez a lo largo de la historia el proletariado, y una reacción que inmediatamente se les enfrenta y que deviene precisamente pues de la clase en el poder, ¿no? Es decir, ahí es donde estamos hablando de la constitución del sujeto del proletariado, es decir, es la prueba empírica de que la clase proletaria existe, y que existe como clase revolucionaria, es decir, cuando les pidan pruebas de si son ideas meramente de Marx o no, pues hay que recordar 1848, hay que recordar la Comuna de París, hay que recordar la oleada de 1917 a veintitantos, ¿no? Bien, esa lucha se puede, digamos, escribir sobre la base del estudio de los acontecimientos de la historia. Está ahí y se puede, digamos, documentar. El problema ahí es, pues, desde luego siempre, el problema de la interpretación y sobre todo la carga de sentido que la ideología le da, ¿no? La carga de sentido de la ideología, en este caso, es pues la historiografía que se conformó durante la Guerra Fría. Incluso hoy, a nivel historiográfico, ya los historiadores están diciendo pues hay que trascender la historia de la Guerra Fría porque no nos permite dar cuenta, por ejemplo, de procesos. Un segundo, digamos, camino que es muy importante y que reta precisamente a los seres humanos, ¿no?, es esta lucha de la conciencia contra la ideología. Es decir, constantemente nosotros vamos a ver la conciencia chocando con la ideología o con ideologías, ¿no?, tanto en el seno de la clase, porque incluso dentro de los partidos no va a estar exenta la acción de la ideología dominante, de la ideología burguesa en el seno del proletariado, sino también frente al proletariado. Es decir, vamos a tener académicos como Max Weber, ¿no?, o como la posmodernidad,
diciendo pues hay que acabar con la verdad y con la ciencia, etcétera, etcétera, pero dentro de la clase proletaria, y no estamos hablando de esta noción de izquierda y derecha, vamos a tener un punto en el que dentro de, o en el seno, digamos, del partido formal, por ejemplo en la Segunda Internacional, se va a dar una lucha precisamente por tratar de darle el sentido al proletariado o tratar de desviar la lucha hacia la integración, por ejemplo, socialdemócrata, con el uso del Estado como una fuente de normalización del socialismo, ¿no?, entre comillas. Bien, esta parte, ¿cómo se llama?, de la lucha en el seno de la clase, pues va a tener varias visiones, ¿no? En un inicio, visiones erróneas, o sea, porque se está conformando el programa. Si nosotros nos vamos a la época de Marx, hay una discusión, y la discusión es muy importante, que tiene que ver con pues, ese proceso de formación de la clase y de la conciencia de clase, ¿no? Hay visiones que se oponen dentro, ¿no?, tanto de la ideología, tenemos a Edward Bernstein y otros, como también de la parte que, estando ligados al partido proletario, configuran lo que es el marxismo académico, ¿no? Un marxismo académico que siempre va a aparecer. El peor enemigo del marxismo muchas veces es el marxismo académico, porque el marxismo académico lo que está haciendo es tratar de normalizar diciéndose marxista, ¿no? Y es, digamos, además, como lo configuran intelectuales, digamos, eso presupone un reto y una lucha en ese carácter, ¿no? Y además de que pues, la academia tiene, desde luego, pues, los micrófonos al aire, ¿no? Bien, y está dentro de esta lucha de conciencia, ¿no?, de esta lucha de conciencia, pues la propia ideología burguesa, ¿no? Es decir, por un lado está la propia dinámica social que nos hace pensar en una especie como de naturalización de las relaciones. Que esto que vivimos no se puede cambiar, que esto que estamos viviendo es lo que la humanidad siempre ha tenido, ¿no? Y desde luego, pues eso lo vamos a tener con este nuevo liberalismo que anda por aquí diciendo, pues, la visión de la mercancía y la sociedad burguesa existen desde que existen homínidos, ¿no?, prácticamente, ¿no? Entonces es la esencia humana. Lo que nos está diciendo ahí son dos cosas. Primero, que el capitalismo es una forma material y no histórica, y por lo tanto es una forma histórica que siempre ha existido y por lo tanto esencial. Y por otro lado está, ¿cómo se llama?, esta propuesta, ¿no?, de, pues, que lo material no existe, ¿no? O sea, que es una, digamos, constante tanto en la filosofía como en el pensamiento académico, ¿cómo se llama?, del sistema, la creación, pues, de sistemas liberales, ¿no?, la propia posmodernidad, que es una construcción que, como vamos a ver, y hemos estado viendo, pero vamos a ver sobre todo el siguiente semestre en clase, es el asunto de cómo hay toda una construcción que empieza en los años 20 que conspira totalmente contra, no solamente contra el marxismo, sino contra la ciencia misma, contra el concepto de verdad, por ejemplo, tratando de reducir la verdad a un efecto de la literatura. Es decir, cuando se habla de posmodernismo, se está hablando de una lucha contra la modernidad, se está yendo contra Rubén Darío y contra ellos, y luego posteriormente, y sí hay referentes de que hay subsidio de la CIA, por ejemplo, para configurar un pensamiento en el que la verdad pues no existe, ¿no? Y este pensamiento es el que va a poblar toda la visión, digamos, de la burguesía, después de la supuesta caída de la Unión Soviética, ¿no? O sea, se alegran mucho porque ellos dicen que cayó el comunismo, cuando en realidad lo que pasó ahí es un proceso de normalización de un capitalismo estatal al capitalismo, ¿no? Un capitalismo, digamos, atrasado frente a los otros capitalismos. Y finalmente, bueno, también está pues, las versiones en las áreas más pobres, que es el advenimiento del populismo, ¿no? El populismo que también diciéndose marxista o de izquierda, porque se trata de mezclar la izquierda así como con el marxismo,
Ahí lo que se está oponiendo básicamente pues son estas ideas, ¿cómo se llama? En un primer momento como bonapartistas, ¿no? En la que se está construyendo un tipo de Estado como corporativista que controla el movimiento obrero, etc. O sea, es decir, cuando uno piensa lo que está diciendo, estamos pensando en el cardenismo, y al mismo tiempo no solamente en el nazismo, sino también estamos pensando en la constitución del Estado de Seguridad norteamericano, con el New Deal y posteriormente con la formación o la integración de los sindicatos en los Estados Unidos a la vida social, ¿no? Termino más o menos con esto. La respuesta es sistémica, es material y, si ustedes quieren, ideal. Es una lucha de ideas, no solamente de ideas, sino de ideas que nos, digamos, de alguna manera nos están proponiendo y nos están machacando, ¿no? Y por otro lado, hay una respuesta sistémica, material, que viene acompañando también a esa respuesta, digamos, espiritual del capitalismo, ¿no? Por un lado, en la confusión de la pragmática democracia-tiranía, es decir, como si el fascismo no acompañara a la democracia y como si la democracia no preparara el terreno para el fascismo, ¿no? Como si fuesen dos cosas diferentes. Y también con el objetivo básico, y ese ha sido uno de los objetivos, sobre todo posteriormente a la Revolución Rusa, que consiste en el desmantelamiento de las organizaciones proletarias. Es decir, ¿cómo vas a desmantelar las organizaciones proletarias? Mediante la represión, mediante el aplastamiento y desde el Estado, con la integración de los distintos sectores sociales al propio Estado, ¿no? Hitler nunca ganó las elecciones. O sea, Hitler en 1932 configura un gobierno de coalición y, ya teniendo el gobierno de coalición dentro del Estado, pone todas las herramientas para ganar las elecciones, pero ya era canciller. En 1932 el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista más o menos tienen la misma votación. Yo ahí tengo las cifras. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues viene un pacto que hemos platicado aquí, donde el señor se sienta a la mesa con los capitalistas alemanes y les dice, bueno, pues nosotros queremos que usted sea el canciller, pero vemos un peligro, que usted quiere poner topes al capital alemán y eso no es posible. Y además tenemos una molestia, que están enojados los de la Wehrmacht, porque usted quiere, y ahí tiene un señor que se llama Ernest Röhm, que quiere subir a los, ¿cómo se llama?, a las camisas pardas en lugar del ejército. Entonces Hitler los vende con toda descaro, y dice, yo arreglo eso, o sea, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues es la noche de los cuchillos largos, es la purga dentro del partido nazi, en donde desalojan a Ernest Röhm, y donde finalmente subordinan al discurso nacional socialista a la vía de Alemania hacia la guerra, ¿no? Bien, pero el nacionalsocialismo es digamos, fenómeno efímero. Es decir, pareciera que hay un principio en el cual la dictadura no puede durar toda la vida, porque el mejor sistema, digamos, de integración del sistema capitalista es la democracia. Es el más barato, porque tienes a todo el mundo convencido, en lugar de tener los tanques afuera y policías, ¿no? Es decir, esa es incluso una de las causas del quiebre del estalinismo. O sea, estar vigilando a la población todo el tiempo, pues requiere enormes cantidades de recursos, ¿no? Entonces, el Estado, digamos, más duradero, y que es un Estado contrarrevolucionario, es el Estado de seguridad social y el Estado de seguridad interna. Esto que llaman Estado de seguridad, que se configura en los Estados Unidos, va a ser el modelo de contención y de mediación y de intento de fragmentación y desmantelamiento de la clase obrera, ¿no? Y ahí pues la democracia es mucho más efectiva, porque va a tener pues, como una especie de abanico de opciones, ¿no? Es decir, no estamos peleando entre si es Xochitl o es AMLO, ¿no? Y de todas maneras lo que se va a mantener ahí pues es el mismo sistema capitalista, ¿no? Que es finalmente pues el interés y la misión política que va a tener pues el capitalismo a nivel general, que mantenerse en el poder y al mismo tiempo que los dejen trabajar. O sea, dejarlos trabajar
es de alguna manera permitirles la reproducción de las relaciones sociales de producción, y para ello requieren pues la respuesta política. Yo aquí la dejaría. Muchas gracias a los dos ponentes. A ver, Estel, quisiera completar algo. A ver. Uno es la página 12. Bueno, uno es el concepto muy importante de la revolución social. Es una catástrofe mundial, internacional. No es así en un rancho, en otro, y como la teoría del foco guerrillero, de la montaña a la ciudad y se va a encender. Sí, como decía Mao, basta solo una chispa para que se vea. Esas son representaciones que nada tienen que ver con el comunismo, con el marxismo, son expresiones de movimientos de liberación nacional, vamos, y de revoluciones burguesas en este proceso. Entonces, como plantea pues Bordiga, el 12, toma 12. Como dice Bordiga, mientras que hoy en la Europa oriental se puede considerar como consumada la solución del feudalismo por el modo capitalista pues, de producción y de intercambio, en el área asiática, estamos hablando de los años pues, de 50, está en pleno curso la revolución contra el feudalismo, con Mao, todo eso, ¿no? Y contra los regímenes más antiguos, conducidos por el bloque revolucionario de clases burguesas, pequeñas burguesas y trabajadoras. El análisis marxista ampliamente desarrollado ilustra cómo en los intentos de lo que es la revolución doble se han producido varios resultados históricos. O sea, las revoluciones no son lineales, ¿no? Uno es una victoria pues, parcial, una victoria total, una derrota en el terreno insurreccional. Para el protagonista, las lecciones de las semi-revoluciones y las contradicciones es fundamental. Por ejemplo, en el caso pues, de la revolución alemana de 1848, la burguesía, esa es una revolución doble, la burguesía es derrotada, derrotada y se subordina a la aristocracia, al feudalismo. Mientras que en Francia es un proceso pues, inverso, ¿no? Nada más, y yo culmino en la 14, hay que plantear la idea de Marx, es la del viejo topo, Robin Hood. Esa es la revolución. Las revoluciones del 48, de 1871, 1917, 1919 y de los 30 revelaron profundos conflictos latentes en la sociedad burguesa europea. A lo largo de los siglos XIX y XX surgieron fuerzas industriales y científicas sin precedentes, coexistiendo con una extrema decadencia social. O sea, hay una contradicción. Tienes un desarrollo de las fuerzas productivas, una expansión pues, del mercado, pero hay un proceso de decadencia pues, social, dada por el incremento de la desigualdad social, la inequidad, todo eso, como lo estamos viendo ahora. Las máquinas, en lugar de facilitar el trabajo humano, provocan hambre y agotamiento, mientras que las nuevas riquezas se transforman en privaciones y los triunfos del arte se logran a costa pues de la moral. Eso es lo que plantea Marx en un discurso. Aunque el dominio humano sobre la naturaleza aumentó, las personas se volvieron esclavas de otros hombres
y o de su propia degradación. La luz de la ciencia brilla sobre la ignorancia y los progresos técnicos deshumanizan a los individuos. Esa es la decadencia social del modo capitalista, pues de producción que estamos viviendo y que podemos reconocer plenamente. Es innegable la comprensión de la industria moderna, la ciencia y la miseria. Dice, para que estas nuevas fuerzas productivas funcionen, estas deben estar en manos de los obreros, que son producto del capitalismo moderno. Al igual que las máquinas, los obreros son los primeros frutos de la industria moderna y han logrado un papel crucial en la revolución social que busca la emancipación universal de la humanidad. Y finalizo con ya. La revolución social es el resultado de la constitución del proletariado como sujeto histórico, cuyo proceso se asemeja al viejo autor, al mítico Robin Hood, que cava túneles rápidamente bajo la superficie aparente de la sólida sociedad burguesa. Este proceso de construcción implica la formación del proletariado como clase consciente desde sus intereses y capaz de actuar colectivamente. La comparación con el topo se refiere a la manera en que este proceso avanza de forma subterránea y a menudo invisible, hasta que el proletariado emerge a la superficie como clase en sí, es decir, consciente de su posición y su poder en la lucha de clase. Digamos, esta es la conclusión, ¿no?, de que, digamos, el proceso de transformación es un proceso subterráneo que está haciendo sobre el capitalismo, se socava por sus propias contradicciones y produce a sus propios enterradores. Gracias. Gracias. Vamos a dar una serie de ronda de interacción entre el público y los ponentes. Aquí vamos a ir aclarando dudas que vayan surgiendo sus dudas. Acá hay una, Bruno y Carvajal. Justo lo que mencionó el doctor Calderón, de cómo hay este conflicto entre una decadencia social y la expansión del mismo sistema. Justo lo menciona Trotsky en Comunismo y Terrorismo, ¿no? Y pues ha sido una constante, ¿no?, a través de diferentes pensadores marxistas. Hay cierta consistencia, ¿no?, Antonio Carvajal. Sí, mi pregunta va para el maestro invitado. Después de oír la definición de fascismo y de bonapartismo, ¿usted cree que el régimen actual en México es en cierta manera bonapartista? Yo pienso que tiende a ser bonapartista. O sea, haz de cuenta, en México, si leemos la definición que hace Trotsky, por ejemplo, en la revista Clave, hay un artículo muy interesante. Clave es una revista de los años 30, muy interesante, de Trotsky, donde analiza al cardenismo y dice, es una forma bonapartista. Y dice, en América Latina están surgiendo muchas formas de bonapartista, ¿no? Dice, unas que son violentas, o sea, por el ejército, y otras que se dan a través de la construcción de un partido y corporativizan, o sea, con un consenso, ¿sí? Yo creo que sí. O sea, lo que hemos observado hasta ahorita es que primer rasgo que hemos visto a lo largo de 6 años es centralización, pues, del poder. O sea, el Ejecutivo tiende a subordinar a los otros dos poderes. O sea, es un principio de lo que es un régimen
republicano burgués, está dividido en 3 poderes. Entonces, centralización del poder en una figura autoritaria que se presenta como el salvador, como la esperanza, ¿no? La esperanza, el salvador de los pobres. Hasta las consignas son muy claras, ¿no? Primero los pobres, contra, o sea. Segundo, hemos visto a lo largo de los años que sí tiene un apoyo popular. Hay un mercado de pobres que crecen, y sobre todo hemos visto pues, los intentos de reformas que ha hecho es utilizar los plebiscitos, ¿no? Lo que llaman ellos la democracia pues directa. Eso lo usaba Napoleón pues III, pues por eso se logra elegir la última elección, pues es un plebiscito y ya se pone como dictador después de eso, ¿no? Otro es la banalización de la lucha de clases, ¿no? En aras de un proyecto nacional, ¿no? En donde ya no hay clases, todos somos, ¿no? El pueblo, el concepto de pueblo. Cuando Marx dice, cuando alguien está hablando de pueblo, es que está en contra pues, del proletariado, está ocultando acciones en contra del proletariado o quiere la dominación sobre el proletariado. El concepto de pueblo es un concepto vago que no nos dice nada. Pueblo es desde Slim hasta el último puesto obrero, ¿no? Ese es pueblo, ¿no? Es un capitalista más del pueblo, etcétera, ¿no? O sea, no nos dice nada el concepto de pueblo. Y hemos visto que hay un avance muy importante de ciertas fuerzas, ¿no? como el ejército, etcétera, en el país. Yo no puedo afirmar que esté consolidado, pero sí es una tendencia, ¿no? Y que por otro lado está la burguesía liberal, que igual es igual o peor que los otros, pero que en apariencia defiende un ideal de una república democrática, ¿no? Como fue. Entonces yo pienso que sí hay rasgos, porque históricamente en México hemos vivido bajo los regímenes bonapartistas. Por ejemplo, en la década de los 70 era el Estado único, en los 90s digamos el 90% pues, de los activos productivos estaban controlados por el Estado, ¿no? Y digamos el pilar de todas las condiciones es Pemex, que es una industria que está totalmente pues, en crisis, ¿no? Que ya está, que tiene serios problemas. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Tienen dudas? David, yo también les voy a hacer una serie de preguntas al rato. A ver, David. Sí, bueno, partimos de la idea concreta del partido en dos sentidos, que es el partido histórico, como mencionaba usted, y el partido formal. El partido formal ya como este partido que toma forma en las calles, en los barrios, etc. Hablando precisamente de este tipo de partido, enfocándome en este que es el partido formal, creo que también tendremos que tener en cuenta las distintas formas de organización ajenas a lo que es un partido, ¿no? Me pongo a pensar, no sé, los sindicatos, por ejemplo, que también han sido combativos y han tenido su relevancia en esta lucha antiimperialista, anticapitalista, con todas las limitaciones que pudieran tener. Me parece que han representado un papel también importante, sobre todo en España, por ejemplo, durante la Revolución del 36 al 39. Aunado a esto, también los consejos en Alemania, por ejemplo, durante la Revolución del 23, consejos que se establecieron en diferentes regiones del país. Guerrillas, como mencionaba también, guerrillas en África, en América Latina, quizá las más sonadas y las triunfantes, pues las de Cuba y la de China, que hoy en día encabezan regímenes que se autodenominan comunistas, ¿no? Y
ya sería otra cuestión debatible si lo son o no, o si han superado la etapa capitalista o no. Históricamente también podría remitirme a los llamados golpistas, o que hoy llamaremos grupos terroristas, desde Bakunin, pasando por August Blanqui, el Partido Socialista Revolucionario en Rusia, por ejemplo, y el más sonado o el más importante desde mi punto de vista, los soviets en Rusia. Los soviets en Rusia, pues desde 1905 creo que poco tenían que ver con los partidos, sea el menchevique o el bolchevique, o en este tiempo cuando estaban todavía unificados en el Partido Socialdemócrata Obrero. No estaban tan guiados por ellos, sino que era más bien una acción espontánea, y esto se viene diciendo, lo viene diciendo su propio presidente, ¿no? De Trotsky desde 1905 en el Resultados y Perspectivas, que la creación de los soviets fue algo espontáneo de las masas. La idea del partido como director de la clase obrera es una idea más marxista, propia, no tan propia de Marx y Engels, sino me parece que es posterior a ellos, ¿no? La socialdemocracia alemana, principios del siglo XX, finales del XIX, y pues se hace todavía más famosa con los bolcheviques. Una vez que estos toman el poder, se convierten como que en los dirigentes principales de esta idea partidaria. Esta idea partidaria marxista la encontramos también en el ¿Qué hacer de Lenin de 1902, que se ha tomado como un manual del Partido Revolucionario Comunista, pero me parece que a la par de esta idea partidaria está la idea del soviet, sobre todo por todo el papel que desempeñó, ¿no? Como el gran triunfante de la Revolución Rusa de 1917. Son ellos los que toman el poder militarmente con el Comité Militar Revolucionario, que estaba adscrito al Soviet de Petrogrado. Aunado a esto, también me gustaría mencionar un poco lo que comentaba el profesor Alonso. Más bien sería como que una duda si a todas estas derrotas del proletariado desde el siglo XX, que podríamos situarlas no tanto en las revoluciones del 21 o 23, sino que nos podríamos ir más atrás al inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando la matanza entre trabajadores, el fratricidio, y por sus direcciones traidoras, ¿no? Que son las que votan los créditos de guerra, las más famosas, el del Partido Socialdemócrata Alemán, pasando ahora sí por estas revoluciones en Europa Oriental, en Europa Occidental, que son derrotadas, la Segunda Guerra Mundial, donde también se puede establecer en una Europa en ruinas, los partidos comunistas de Francia, de Italia pueden tomar el poder, no lo hacen por órdenes de Stalin y se dedican a la reconstrucción burguesa de Europa. Estas derrotas del proletariado a nivel mundial e históricas las podríamos ligar a las derrotas más recientes en la Unión Soviética, por ejemplo, la destrucción contrarrevolucionaria de la Unión Soviética en el 91, auspiciada por los imperialistas norteamericanos, por la Iglesia Católica, en específico por el Papa, y estas nuevas derrotas o aparentes derrotas del siglo XXI ya, en el caso propiamente mexicano, ahora con la lucha magisterial de la CENTE sobre todo, puedo observar una derrota anticipada porque siguen creyendo todavía en estos partidos burgueses, ¿no? Como Morena. La CENTE, que es el sector combativo de los trabajadores más fuerte en México, no la vemos independiente, no la vemos con un programa independiente de clase. La vemos desde hace décadas postrada primero ante el PRD y ahora ante Morena de López Obrador. Y Bruno, yo también les haría una pregunta también, quizá no le doy la palabra a Bruno, bueno, a mí ya. Algo que quizá también valdría mucho la pena abordar sería la contrarrevolución dentro del mismo movimiento comunista. O sea, sí, como bien se menciona, ¿no? El fascismo y el nazismo surgen como fenómenos contrarrevolucionarios después del fracaso de la oleada revolucionaria, que termina más o menos, por lo menos considero que en 23, con la acción de marzo en Alemania. No es casual que en Italia y Alemania surja lo que es el fascismo y el nacionalsocialismo. Son dos países donde hubo un intento de revolución bastante amplio.
pero dentro del mismo movimiento comunista, ¿no? Quizás abordar un poco más la parte de Stalin. Vamos, figuras como Gramsci, por ejemplo, un tipo contrarrevolucionario, digo, que el papel que jugó en todo el movimiento comunista, esa cuestión de clases subalternas, ¿no? Que luego se avientan unas fantasías en torno a este pseudo concepto, categoría. Y bueno, en realidad lo que está propugnando es la táctica del Frente Popular Stalinista, ¿no? La vieja táctica del Frente Amplio Bolchevique, tergiversada, vulgarizada. Quizá valía mucho la pena que también abordasen esa parte. Y Bruno. Sí, justo nada más comentando lo que mencionó el compañero. Supongo que los sindicatos y estos otros organismos son importantes, pero dependen mucho del contexto histórico, ¿no? O sea, depende mucho de... O sea, no podemos hablar de los sindicatos modernos o sindicatos blancos o revolucionarios de hoy en día y compararlos con los soviets o con los consejos obreros de Alemania, ¿no? En ese contexto. Entonces, depende mucho de la situación material, ¿no? También. Y justo supongo que compararlo con estos movimientos pequeñoburgueses como en China, que son sociedades de capitalismo de Estado, pues también como que no... O sea, depende mucho del contexto, me parece. A ver, les vamos cediendo la palabra. Comienza tú y los dos. Si lo veas más rápido, o sea, me preguntaron menos. Bien, lo que pasa es varias cosas y el contexto histórico es muy importante, ¿no? Es decir, no es lo mismo 1848 que 1860 o 1872 que 1917. O sea, empezando porque hay una especie como de increchendo, ¿no? O sea, es decir, como en la historia va complicándose el asunto, ¿no? Entonces, bueno, la derrota sí efectivamente inicia en la Primera Guerra Mundial, digamos, la clase trabajadora llega disminuida, o sea, una guerra donde toda una generación fue eliminada, ¿no? Incluso en Rusia, o sea, cuando llega la Revolución Rusa, toda la falta, digamos, de obreras en términos numéricos, pues ha perecido en los campos de batalla, ¿no? Si bien detona la conciencia, porque parte de la conciencia detona en el derrotismo revolucionario, lo cierto es que la clase obrera llega a disminuir y yo creo que ese es uno de los factores sociales de la derrota. La segunda cuestión es que los PCs después de la Segunda Guerra Mundial pues no son de ninguna manera organizaciones ni del proletariado ni revolucionarias. Ya en ese momento están totalmente subordinadas al estalinismo, y el estalinismo no es la clase obrera, yo lo digo así de manera definitiva, ¿no? Entonces, pues es obvio que van a cumplir un papel capitalista, o sea, lo que nos confunde mucho con el estalinismo, y no solamente confunde a los estalinistas, por cierto, es que creemos que el estalinismo es la dictadura, la intolerancia, nada más, cuando la posición estalinista a nivel internacional es exactamente evitar que haya revoluciones socialistas y desviarlas hacia la vía democrática. Es decir, en este concepto de revoluciones múltiples, ¿no? Es más, las revoluciones múltiples son producto de esa descomposición en buena medida del capitalismo, ¿no? Y finalmente, bueno, en esta situación del ascente, bueno, yo sí estoy un poco involucrado ahorita en eso. Una cosa que hay que entender es que el movimiento del ascente no es un movimiento revolucionario, pero tampoco es un movimiento gobernista. O sea, que se da en el marco porque la lucha de clases no desaparece y se dan momentos en que son defensivos, o sea, los trabajadores son defensivos. Ahora, la gente pues, son maestros, no, propiamente, no son obreros, no producen plusvalor, ¿no? Pero lo que es cierto es que pusieron contra la pared ahorita al Estado y lo obligaron a aumentarles el sueldo. O sea, la movilización de los maestros logró romper el tope salarial, por ejemplo. No es una acción, digamos, revolucionaria, pero eso te implica que no están necesariamente subordinados, ¿no? Ahí el problema es que el enfrentamiento de los maestros
es un enfrentamiento contra un Estado, contra un gobierno como este que tenemos, ¿no? Que tiene características. Y desde luego tienen una enorme experiencia. Ahora, efectivamente es el contexto, o sea, los sindicatos no son en sí mismos revolucionarios, son quizás asociaciones necesarias que agrupan a obreros, y esa es la vieja discusión con Gramsci. Gramsci lo que quería era que las asociaciones económicas fueran la voz cantante en lugar del partido, las cámaras del trabajo, cuando en realidad sin partido, ya en ese momento se estaba constituyendo el Partido Comunista Italiano, ¿sí? Sin partido jamás hubieran podido, digamos, llegar a la toma del poder. El problema es que les cayó el fascismo antes, y dentro del propio movimiento proletario, la contrarrevolución estaba dentro, el estalinismo estaba dentro, por vías de Gramsci. O sea, Gramsci representa las posiciones centristas del partido bolchevique y posteriormente toda la subordinación de Gramsci al socialismo en un solo país, ¿no? Yo nunca he visto un escrito de Gramsci renunciando al socialismo en un solo país. Y no solamente eso, jamás se desdijo, ¿sí?, del distanciamiento stalinista que tuvo, por ejemplo, con Trotsky. O sea, atacó a Trotsky y muere en prisión, lo sacan antes de que se muera, porque se lo sacan antes de que se muera, pero en realidad pues, sus cuadernos de la cárcel son notas confusas, ambiguas, inconexas, y hoy está muy de moda porque lo ambiguo te permite construir cosas que tú quieras, y eso es lo que está pasando en el medio intelectual. O sea, está fuera del contexto de la revolución de 2024, y ahora pues han vuelto a la sociología de la cultura y la hegemonía y todas esas cosas, pero el significado de esas palabras son de los años 70, no de los años 20. O sea, es el Instituto Gramsci el que se inventó todo eso, y desde luego todos los epígonos que vienen reproduciendo la obra de Gramsci y que se han convertido en sus intérpretes oficiales, ¿no? Yo incluso podría establecer que incluso lo que dicen ellos no lo dice Gramsci, lo dicen ellos. Bien. Bueno, yo en relación a la intervención del compañero, es que mira, yo les advertí, cuando hablo de partido, no estoy hablando de partido puesto formal, no estoy hablando ni de formas, esas formas que conocemos, como Morena, todo eso, o inclusive el peso mexicano, o la Liga Espartaco, ¿no?, de los 60, eso, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es un proceso de constitución del proletariado en clase. ¿Cómo se conforma? ¿Cuál es el paso de clase para sí a clase en sí? Cuando existe como clase en sí, existe como capital variable, como un asalariado más en el proceso, que es expoliado en los procesos productivos pues del capital, y que va desarrollando formas de lucha, de resistencia, que son los sindicatos o otras formas en donde, a través de las cuales va a ir mejorando, entre comillas, sí, pues hay veces que no lo logran, ¿verdad?, sus condiciones de vida dentro del sistema capitalista. Es decir, no es una clase revolucionaria todavía, o sea, para ser nuestro, tiene una existencia sociológica, ¿no?, tiene una existencia que podemos medir a través de las estadísticas. Sí, podemos contabilizar el número de huelgas, etc. Pero esa clase, que es la misma, aún no es una clase revolucionaria, ¿sí? Entonces es una clase que existe dentro del sistema, es una variable más, es una variable más para la burguesía, una variable más de política económica, como es el caso pues de China,
China se expande, ahorita esta es la segunda potencia pues, imperialista mundial, y una de las claves de su éxito es el control de esa variable que son los trabajadores al interior. Los mantiene en un régimen de kulak, ¿no? De control salarial, y en donde los sindicatos están subordinados. Toda forma de expresión de esa clase en sí está subordinada por el Estado imperialista chino, ¿sí? Y por eso tienen tanto éxito. Entonces es una variable más. Lo que yo estoy planteando es el paso, cómo se da el paso de esa existencia pues dispersa de un conjunto de hombres que trabajan en diversos sectores productivos. ¿Cómo se va a lograr la conformación de este sujeto histórico? ¿Sí? Eso es lo que yo trato de plantearles. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo se conforman en un obrero pues colectivo, uno, con intereses pues, comunes, y en donde se va reconociendo como una clase explotada, a constituirse en partido? El que se constituye en partido es el proletariado, no un conjunto de dirigentes ni de jefes históricos, ¿no? Entonces, y es lo que yo planteo, los momentos de revolución son momentos de unificación de esos obreros que están luchando en las fábricas, que se enfrentan contra el capital, contra todo, ¿sí? Se conforman en un cuerpo único que se llama partido formal. Y por las características que hemos visto, este partido formal es internacional. Entonces tú tienes a la Liga de los Comunistas, tienes a la Primera Internacional, tienes a la Segunda Internacional y a la Tercera Internacional. Ahora, la existencia de este partido tiene una función, que es el asalto pues, del poder, la toma del poder. Si no lo logra, desaparece y se corrompe, ¿sí? Como fue el caso de la Tercera Internacional, como fue el caso de la Segunda Internacional, y vamos a la pregunta que me estaba haciendo. O sea, en efecto, la socialdemocracia se puede decir, se integró al capitalismo, y en la Primera Guerra Mundial traiciona los acuerdos, ¿no? de oponerse a la guerra, y de hecho la socialdemocracia pues esta alemana, que era la más grande, es la que le abre la puerta al nazismo. De hecho, Noske es el que crea los primeros cuerpos francos, ¿no? en los Comcorps en el sur de Alemania, en Múnich. Múnich es el centro del fascismo. Ahí hubo una república de Soviet, ¿no? Que fue acabada, y de hecho fue tan intensa la lucha de clases, la confrontación ahí, que ahí es donde surgen los nazis, ¿no? De hecho, si algún día viajan, ahí hay un museo sobre el nazismo muy interesante, con fotos, y te retrata todo el proceso. Pero ahí se dan las marchas de los nazis y eso, ahí va. Exactamente. Entonces, es a lo que yo me refiero. Yo sé que es un concepto un poco abstracto, estamos influidos por el sentido común, el partido, ¿no? A todo le llamamos partido, ¿no? Ahora, la tesis de Lenin del qué hacer es una tesis falsa, porque él dice: el partido no es más que el socialdemócrata que le lleva la conciencia de fuera a las masas, ¿no? Es una visión que no tiene que ver con el marxismo, ¿no? Lenin realmente
Lenin más interesante es el de las tesis pues, de abril, como tú dices, donde ya llama todo el poder a los soviets, y donde los bolcheviques todavía tenían un pensamiento menchevique, ¿no? La mayor parte sí se opuso a eso, menos Trotsky y Lenin, con el concepto pues, de revolución permanente, que también se puede criticar que no se corresponde exactamente al concepto de Marx de revolución en permanencia, que es diferente, pero es otro tema, ¿sí? Entonces, un punto que quiero plantear nomás, dice, desde la perspectiva de la teoría comunista resulta inútil probar que en la sociedad rusa existió una regresión hacia formas de producción capitalista, en la medida en que las bases del modo capitalista de producción fueron establecidas con anterioridad y de que este país no conoció formas de producción comunista. De este modo, la cuestión para estudiar es la mutación que sufrió el Estado. O sea, no vas a decir, es que en Rusia hubo una regresión hacia el capitalismo, pues si no había capitalismo. Pues está la discusión de Marx con los populistas sobre el rol de la comuna rusa en la revolución, y Marx dice, Rusia nos va a dar la señal para el inicio de la revolución en Europa. Si triunfa la revolución en Europa, entonces esas formas precapitalistas pueden ser la base del socialismo, es lo que dice Marx, contrariamente a la tesis de Bukharin y de Stalin, ¿no? Que hay un reflujo, y él se basa en el campesinado que ya tenía una propiedad privada, ¿no? Y con esto, gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas que tengan, compañeros? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? ¿Más preguntas que tengan? Democracia directa. Participativa de todos los ciudadanos. Ya está, bonapartismo ya está, ya permea hasta el ya está permeando en todas partes. Si no hay preguntas, podemos ir concluyendo por hoy. La verdad es una mesa bastante nutrida, muy interesante. Bueno, buena parte también ya se han ido abordando en los cursos. A ver, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos.